Bienvenidos a la Arboleda Sagrada y la continuación de esta nueva serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto aquí en el canal, que típicamente comparto temas doctrinales o enseñanzas sobre las escrituras. Así que les invito a que puedan ver los otros videos que tengo también aquí en este canal para que puedan disfrutar de un buen estudio sobre esos temas doctrinales y otros temas sobre Jesucristo y las Escrituras. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. Continuemos entonces con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. Incluso cuando era un joven cirujano, la sala de operaciones del doctor Nelson era tranquila y ordenada, y había ahí una actitud de respeto por todos. Las cosas pueden salir mal rápidamente en la sala de operaciones, explicó, particularmente si está uno trabajando con circuitos y conectores y cosas con las que una aorta puede explotar frente a los ojos o el tubo puede abrirse. Tienes que estar preparado para tomar decisiones rápidas y acciones instantáneas. La única manera de hacerlo es exigiéndote un control total de tus emociones, un control absoluto. Aprendí eso de la manera difícil. Cuando era un joven interno en Minneapolis, una ciudad de Minnesota, el doctor Nelson ayudó a un cirujano que estaba amputando una pierna gangrenosa, no gangrena isquémica, sino gangrena gaseosa, botulismo, describió él. Y el cirujano estaba muy nervioso. La operación fue difícil y no se desarrolló como se deseaba. En cierto momento, uno de los miembros del equipo de cirujanos no hizo su función exactamente como se le indicó, y el cirujano se enfureció y soltó un insulto tras otro, mientras se burlaba de su colega. Mientras lo hacía y mientras cortaba tejido lleno de toxinas, perdió el control de su bisturí infectado con botulismo y lo clavó en el antebrazo del doctor Nelson. El peligro para el joven interno fue evidente de inmediato para todos en la sala, pero incluso ese costoso error poco profesional no doblegó ni calmó al cirujano a cargo. Eso no me gustó mucho, dijo de manera sutil el doctor Nelson. Me dije en ese momento, en ese mismo momento, Russell, nunca pierdas el control en la sala de operaciones. Deberás siempre de ser capaz de manejar las cosas sin enfadarte. Y resolví que disciplinaría mi cuerpo para estar sujeto al dominio de mi espíritu. Hubo otras experiencias de aprendizaje que reforzaron su determinación. Mientras ayudaba a un cirujano durante su estadía en Boston, Russell estaba haciendo un nudo en un sangrado grave cuando se rompió el hilo. Se rompió el hilo, le dije al cirujano más experimentado. Aprovechando ese momento propicio para enseñar, el cirujano detuvo la operación, tendió una sutura sobre la mesa y preguntó, ahora, doctor Nelson, ¿se romperá otra vez esa sutura? No, respondió Russell. Usted lo rompió, dijo el cirujano. Nunca se rompería solo. Usted tuvo que forzarlo para que se hubiera roto. Así que asuma la responsabilidad. Esa capacitación temprana acerca de la responsabilidad y el autodominio rindió frutos a lo largo de la vida de Russell. Él llegó a ser un ejemplo de disciplina,
Aunque era favorecido con un cuerpo delgado, se pesaba todos los días y se abstenía un poco de lo que comía si subía medio kilo, aproximadamente 1 libra. Muchos años después, sus hermanos, autoridades generales, dirían que nunca lo habían visto perder el control, nunca lo habían visto perder los estribos, ni siquiera durante las conversaciones más intensas sobre temas críticos. A medida que aumentaron sus viajes internacionales, aprendió a adaptarse a las zonas horarias con la actitud de, si estoy volando a esta zona horaria, entonces ya estoy en esa zona horaria. De la misma manera, el ambiente en su quirófano se distinguía de entre los de los otros cirujanos. En noviembre de 2015, en el 60º aniversario de la primera operación a corazón abierto en el estado de Utah, el presidente Russell M. Nelson fue honrado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah. Cirujanos del corazón vinieron de todas partes para celebrar a uno de sus héroes y mentor profesional, un verdadero pionero en ese campo de la medicina. El elder Gary E. Stevenson del Coro de los 12 estuvo presente y estaba sentado junto a un exalumno del doctor Nelson, de cuando era director del programa de residencia de cirugía torá- torácica en la Escuela de Medicina. Ese hombre, ahora un cirujano consumado por derecho propio, describió el singular estilo de enseñanza del doctor Nelson, que produjo algo muy notable. Los residentes de cirugía del corazón, explicó él, hacen gran parte de su aprendizaje en el quirófano, donde realizan la cirugía bajo la supervisión del profesorado. El ambiente en algunos quirófanos era, dijo ese estudiante, caótico, competitivo, lleno de presión e incluso impulsado por el ego. La experiencia podría ser degradante y aterradora al mismo tiempo, porque los jóvenes cirujanos residentes sabían que sus carreras estaban en juego, pero describió el quirófano del doctor Nelson como distinto al de los demás. Era pacífico, tranquilo y decoroso. Los residentes eran tratados con profundo respeto. Se escuchaba música suave a través de un intercomunicador y a pesar de las situaciones de la vida o muerte que podían enfrentar, el equipo de cirujanos trabajaba con concentración y sin dramas. Sin embargo, eso no quiere decir que el ambiente fuera relajado. Una vez que el doctor Nelson demostraba un procedimiento, esperaba casi la perfección de los residentes en eso. En consecuencia, dijo ese exalumno, los mejores resultados para los pacientes y los mejores cirujanos salieron del quirófano del doctor Nelson. El elder Stevenson resumió, eso no me sorprendió en absoluto. Eso es lo que he observado de primera mano. Y es algo por lo que he sido muy bendecido en el coro de los 12 apóstoles. Siento que he sido, en cierta forma, uno de sus residentes en capacitación. Y el elder Gregory A. Switzer, de los 70, estuvo de acuerdo. Nunca conocí a un cirujano formado por Russell M. Nelson que no tuviera los más altos elogios por la enseñanza que recibió. Les enseñó lo que podría llamarse las leyes no escritas de la medicina, en términos de modales junto a la cama, el cuidado de la persona y mirar en sus corazones tanto en el sentido figurado como literal. Cuando era necesario corregir a los residentes y a otros miembros del equipo de operaciones, el doctor Nelson lo hacía con respeto. Durante una operación de derivación arterial coronaria
cuádruple, cirugía para evitar obstrucciones en 4 arterias. En un momento de la delicada operación, la presión arterial del paciente cayó repentinamente, para sorpresa del equipo de cirujanos. El doctor Nelson identificó rápidamente el problema. Se había quitado una abrazadera que debería haberse dejado en uno de los muchos tubos del procedimiento. Con la abrazadera reemplazada, le dijo al miembro del equipo operativo responsable del error: "Todavía te estimo mucho". Momentos después agregó: "A veces más que otras veces". A pesar de ese error, el ambiente seguía siendo positivo. Acerca de ese incidente, el doctor Nelson explicó: "Es cuestión de una intensa autodisciplina. La reacción natural de uno es: sácame, entrenador, quiero ir a casa". Pero por supuesto que no puedes. La vida de un paciente depende totalmente de todo el equipo de cirujanos. Así que tienes que mantenerte muy calmado, relajado y alerta como siempre. El elder Schweitzer dijo: "Russell M. Nelson es famoso por lo que hizo en su carrera. Fue un innovador y un pionero, pero no creo que haya otro médico senior o señor en el personal médico al que también se le describa constantemente con la palabra inspirador. Ciertamente él me inspiró". En los primeros días de la cirugía a corazón abierto, el doctor Nelson a menudo se encontraba mirando hacia lo desconocido y enfrentando problemas que nadie había abordado antes. Esa era exactamente la situación cuando el hermano E. Lyman, un patriarca de Estaca que vivía en el sur de Utah, llegó buscando su ayuda. La minuciosa revisión médica de Russell reveló que su paciente tenía dos problemas: estenosis mitral e insuficiencia de la válvula tricúspide. En términos sencillos, ese hombre tenía dos válvulas cardíacas defectuosas, una que podía repararse quirúrgicamente y otra que no, la válvula tricúspide. Así que el doctor Nelson se negó a operarlo. El hermano Lyman regresó a su casa ese día, pero luego volvió a preguntar nuevamente si el doctor Nelson lo operaría. El doctor Nelson se negó nuevamente a operarlo. Sintió que no era moral ni responsable someter a alguien a una cirugía a corazón abierto cuando eso no resolvería su problema. Pero el hermano Lyman regresó por tercera vez, y esta vez no iba a aceptar un no por respuesta. Con cierta emoción, él le dijo al cardiocirujano: "Doctor Nelson, he orado pidiendo ayuda y he sido dirigido a usted. El Señor no me revelará cómo reparar esa segunda válvula, pero Él puede revelárselo a usted, pues su mente está muy preparada. Si me opera, el Señor le hará saber lo que debe hacer. Por favor, realice la operación que yo necesito y ore por la ayuda que usted necesita". Eso fue en 1960, cuando la cirugía de corazón aún tenía menos de una década de desarrollo. En ese tiempo en que el patriarca suplicó su ayuda, el doctor Nelson había realizado 73 operaciones, un número significativo considerando lo incipiente de esa disciplina médica. Sin embargo, según los estándares actuales, su experiencia quirúrgica aún era limitada. Actualmente los cardiocirujanos deben haber completado 300 o más operaciones cardíacas
cuando terminan su residencia y comienzan sus carreras. Además, era aún más limitado el trabajo de Russell sobre los diagnósticos más relacionados con la condición del hermano Lyman. Había realizado solo 8 operaciones de campo abierto en la válvula mitral, la cirugía más comparable a la de la válvula tricúspide, y había realizado solo 2 intervenciones por insuficiencia de la válvula mitral. Incluso pensar en operar una válvula tricúspide defectuosa era aventurarse por completo en lo desconocido. Nadie era más consciente de eso que el doctor Nelson. Recordó, yo todavía era un cirujano joven y, que yo supiera, nadie había intentado aún corregir un problema así. Pero las repetidas solicitudes del hermano Lyman fueron muy convincentes. El elder Nelson explicaría más tarde que la gran fe de él tuvo un efecto profundo en mí. ¿Cómo podría rechazarlo de nuevo? Con no poca preocupación, el doctor Nelson accedió a operarlo y fijó la fecha del 24 de mayo de 1960 para proceder. No crean que no oré por ese procedimiento, dijo él. Oré y me sentí absolutamente nulo. Cuando abrimos el tórax del hermano Lyman, mi residente, el doctor Maunsell B. Pierce, me miró y me preguntó, ¿qué va a hacer con esa regurgitación tricúspide? Y yo le dije, no sé, no tengo ni idea. Él y su equipo de cirujanos primero alivianaron la obstrucción de la primera válvula reparable. Hasta ese punto, todo se veía bien. Luego expusieron la segunda válvula y encontraron que estaba intacta. Lo único malo era que estaba muy dilatada. Casi podía meter toda mi mano en el orificio de la válvula tricúspide en lugar de 3 dedos, que era lo normal, explicó el doctor Nelson. Afortunadamente el tejido estaba bien. No parecía haber nada malo con la válvula tricúspide, aparte del hecho de que el orificio se había estirado hasta el punto en que el tejido no cerraba correctamente. Fue mientras el doctor Nelson examinaba esa situación que tuvo una clara impresión. Reduce la circunferencia del anillo. Su pensamiento inmediato fue, no sé cómo hacer eso. Si fuera un par de pantalones, apretaría el cinturón, pero no puedes poner un cinturón alrededor del corazón. Entonces apareció un diagrama en su mente que le mostraba dónde colocar las suturas para hacer esencialmente una serie de pliegues y dobleces que reducirían la circun- perdón, la circunferencia de ese anillo, a fin de que el tejido de la válvula cubriera el orificio. Era más o menos comparable a ceñir el cinturón de los pantalones usados de alguien que ha perdido peso. Todavía recuerdo esa imagen en mi mente, completa y con líneas de puntos donde se debían colocar las suturas, explicó años después. Así completó la reparación de esa válvula tricúspide, tal como estaba diagramada en su mente. Mientras el equipo de cirujanos probaba la válvula y concluía el procedimiento, el doctor Pierce dijo sin duda, hablando por todos en la sala, ha sido un milagro. Russo respondió simplemente, es una respuesta a la oración. Él sabía exactamente de quién había venido la ayuda.
Más tarde, el doctor Nelson admitió: no tenía ni idea de lo que iba a hacer cuando comencé esa operación. Hoy en día existen todo tipo de formas de reducir la circunferencia de ese anillo, pero yo no conocía ninguno de esos procedimientos en ese momento. Nunca había experimentado una revelación tan clara como esa, quirúrgicamente hablando, pero aquello fue revelación pura. Tenía el corazón de ese hombre abierto, y si esa revelación no hubiera llegado, habría muerto. En su informe posoperatorio, el doctor Nelson ni siquiera sabía cómo llamar al procedimiento que acababa de realizar. Lo llamó tricuspid commis- commissuraphy en ese momento, pero los futuros cirujanos cambiarían el nombre del procedimiento a anuloplastia de válvula tricúspide. Al final resultó que un amigo personal cercano y colega de la Universidad de Sur de California, el doctor Jerome Kay, había completado una primera técnica de reparación para la insuficiencia tricúspide 2 meses antes, en marzo de ese año. Pero Russell no había oído hablar de ese procedimiento y no contaba con la ventaja de la experiencia del doctor Kay. Con el tiempo, la técnica fundamental que utilizó el doctor Nelson, que era distinta a la del doctor Kay, se consideró más efectiva. Un equipo de reporteros médicos escribió más tarde: la técnica de Nelson de anuloplastia o reparación de la válvula aórtica demostraría con el tiempo ser una solución notablemente eficaz al problema de la regurgitación tricúspide, y que sería la solución a los problemas de los enfoques contemporáneos. Años antes, repito, de que fueran apreciados por la comunidad quirúrgica en general. En el intervalo de décadas en que la ciencia médica ha progresado considerablemente, sin embargo, como señaló recientemente un grupo de cirujanos modernos, el mensaje impreso en la mente de un cirujano nervioso y bien aseado, que en 1960 miraba dentro de una aurícula derecha dilatada, ha seguido siendo un principio fundamental en la corrección quirúrgica de la insuficiencia tricúspide hasta el día de hoy. Reducir la circunferencia de ese anillo cardíaco. Tal como el hermano Lyman había declarado desde el principio, fue la rara combinación del conocimiento y de la capacidad del doctor Nelson para recibir inspiración lo que condujo a ese descubrimiento quirúrgico y al éxito. El hermano Lyman vivió muchos años más después de esa operación. Sin embargo, todo comenzó con la fe del paciente que inspiró a su cirujano a intentarlo. Fue un paso hacia lo desconocido, dijo Russell. Pensé en Josué regresando a la tierra prometida con su pueblo y cruzando las aguas del río Jordán en tiempos de inundación. No fue sino hasta que pusieron sus pies en el agua que vieron la mano del Señor manifestarse en sus vidas. Y eso fue lo que experimenté ese día. Hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado hoy, díganme qué aprendieron ustedes del profeta y qué les llamó la atención de esta parte de su vida. Dejen sus comentarios en la sección que está abajo. Favor de compartir el video para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presidente Nelson. Inviten a sus familiares y amigos a suscribirse al canal, por favor. Y espero que aquí en este canal, Arboleda Sagrada,
ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial, en este caso específico, para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Nuevamente espero que puedan disfrutar de los otros videos que tengo disponibles aquí en el canal, los otros videos sobre las enseñanzas y los estudios de temas doctrinales. Nos veremos para la próxima vez aquí en la Arboleda Sagrada. Cuídense mucho, mis queridos hermanos, y que tengan un excelente día. Nos vemos. Cuídense. Chao.